Contexto sociológico. Luis Fernando, muy buenos días, un gusto saludarte. Al contrario, Juan, un gusto saludarlos esta mañana, 23 de diciembre de 2016, ya muy próximos a la Navidad, y a la Nochebuena. Bueno, la reflexión del día de hoy, más allá de las muchas cosas que han sucedido, que han paralizado la vida política del Estado en los últimos días, tiene que ver ya no tanto con la política, sino con un tema de reconciliación profunda. A mi parecer muy importante, que aconteció precisamente esta semana y que está ligado de manera directa, muy estrecha, al momento que vivimos de reconciliación, como lo es la Navidad, ¿no? Un reencuentro con nuestros aspectos más humanos en cuanto a paz, amor y esperanza, ¿no? En ese sentido, la reflexión va en esta línea y tiene que ver con la promulgación de una ley de localización, recuperación e identificación forense única en América Latina, que está por promulgarse, como bien lo decía, en esta próxima semana. Y tiene que ver con los desaparecidos, de manera forzada aquí en Coahuila. La reflexión la titulo El exaedro de los desaparecidos. Los desaparecidos por el narcotráfico y crimen organizado tienen como el exaedro 6 lados en forma de preguntas. Lado 1. ¿Desaparece la persona por su vinculación con los malandros, por razones fortuitas o por secuestro calculado? Lado 2. Más allá de la causa de su ausencia, ¿viola la desaparición forzada de la persona su derecho humano a no ser sometida a la misma? Lado 3. ¿Cuál es el derecho que tienen como víctimas a la justicia y a la reparación? Lado 4. ¿Cuál es la diferencia entre el dolor personal que experimentan las familiares de las personas desaparecidas por relaciones con los malos, por razones accidentales o por causas planeadas? Lado 5. ¿Tienen las autoridades estatales las capacidades para evitar la desaparición forzada? Lado 6. ¿Poseen dichas autoridades las capacidades institucionales para asumir su obligación con el derecho que tienen las víctimas a la justicia y a la reparación del daño? ¿Cómo dar una respuesta positiva a estas preguntas que conforman la complejidad humana y jurídico-institucional de este exaedro? Coahuila dio un paso gigante para dar una respuesta afirmativa a las 6 caras del exaedro al promulgar la próxima semana la Ley de Localización, Recuperación e Identificación Forense única en América Latina, y cuyo propósito es garantizar la identificación de los 458 cadáveres que permanecen en las instalaciones del Servicio Médico Forense o en la fosa común, y de todo resto humano que se localice en la entidad, es decir, Coahuila. Esta tarea integraría un equipo forense de antropólogas argentinas a partir del próximo mes de enero. Esta ley es fruto del trabajo entre gobierno, Fundem, Fundec, Grupo Vida, colectivos de derechos humanos, la Universidad Autónoma de Coahuila y de manera particular la Facultad de Jurisprudencia de Saltillo y el Grupo Autónomo de Trabajo. Este esfuerzo estuvo y estará acompañado por el representante del Alto Comisionado de la ONU en México y el delegado regional del Comité Internacional de la Cruz Roja, que avalaron la promulgación de esta ley. Enhorabuena, porque este exaedro de los desaparecidos, colmado de sufrimiento y de desesperanza, empieza a adoptar un rostro humano y de reconciliación. Hasta aquí la reflexión, Juan, Marcela. Sí, y bueno, precisamente estábamos comentando hace un par de días sobre esta ley de avanzada, sin lugar a dudas, y un paso muy importante. Coincidimos contigo, enhorabuena, pero nunca faltan las preguntas alrededor de la misma, y es el hecho de decir cómo lograr que las buenas intenciones de esa legislación se traduzcan en acciones efectivas. Y me refiero en concreto a una serie de puntos que conlleva esa ley, como es el banco de datos genéticos, como es el hecho de la reparación de daños a víctimas y de dónde van a surgir los fondos, los recursos para poder satisfacer esos puntos de la legislación. Sí, mira, hay 2 aspectos que sí son importantes de remarcar, sobre todo para una comarca como la nuestra, que sufrió tanto los embates del narcotráfico y crimen organizado de una manera sistemática y metódica durante tantos años. Es decir, es difícil que alguien
pueda decir que no conoce a alguien que haya desaparecido, ¿no? En mi caso particular, y lo siento de una manera muy entrañable, 2 amigos de la preparatoria desaparecieron, ¿ves? Entonces, cuando veo esta ley, me esperanzo, la estudio, ¿verdad? Y bueno, me da mucho gusto ver que este hexaedro de sufrimiento y desesperanza empieza a adoptar un rostro humano y de reconciliación, pero a la vez no dejo reconocer que está el tema presupuestal, ¿ves? No solamente en el caso que tú mencionaste, el banco genético, la búsqueda, simplemente la contratación de este equipo de expertas, mujeres argentinas, antropólogas forenses, es decir, el tema es dinero, ¿no? Entonces, sin embargo, la ley está ahí y hay que empujar y apoyar a los colectivos de derechos humanos, a los colectivos de los familiares desaparecidos para asegurar que el gobierno cumpla las expectativas que está creando esta ley, que está siendo avalada por el alto comisionado de la ONU y el delegado regional del Comité Internacional de la Cruz Roja. La ley está ahí y hay que presionar, Juan. No hay otra alternativa para asegurar que se cumpla a cabalidad, ¿no? Porque sí conlleva, insisto, ¿verdad?, en una situación de sufrimiento y desesperanza, un hálito, ¿verdad?, de humanidad y de reconciliación. Sí, totalmente de acuerdo, hay que apoyarla y creo que la sociedad civil debe respaldar esta legislación que sin lugar a dudas es de avanzada y sobre todo creo que uno de los también de los grandes atributos que tiene esta legislación es que tal vez es la primera realizada por la sociedad civil organizada, es decir, no por las autoridades, no por los diputados, sino directamente por los organismos que tienen incidencia en este grave problema. Sí, mira, uno dice, bueno, sale la noticia de la publicación de que se va a promulgar esta ley la próxima semana, pero hay muchísimas horas de trabajo, precisamente de encuentros de la sociedad civil con la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, que le tocó coordinar el esfuerzo, los grupos que trabajan en pro de los derechos humanos aquí en Coahuila y fuera de Coahuila también, y todos los grupos de organizados que buscan a sus familiares, Dios mío, con esa terrible angustia de saber que es muy difícil encontrarlos, ¿no? Entonces sí, tienes razón, el énfasis que tiene que ver con la participación de la sociedad civil es muy importante, ¿no? Y eso hay que valorarlo mucho porque su participación fue sustantiva e insisto, es de años y de muchas horas de trabajo con derechos, con el alto comisionado, con el delegado de la Cruz Roja, con las autoridades gubernamentales también, etcétera, ¿no? Ajá. Fíjense, déjenme, bueno, voy a respetar el anonimato, pero hay algo que quiero compartirles que acabo de recibir, que dice, voy a cenar con la duda de dónde está mi hijo. No sé si esa ley de la que hablan va a hacer que los mismos funcionarios que hace 6 años me dijeron en la Procuraduría, ya ni le mueva, señora, mejor nomás encomiende su hijo a Dios, hoy me vuelvan a recibir y me inventen otra respuesta. Para los que tenemos una silla vacía, todas sus leyes, todos sus discursos no son más que un intento más de burlarse de la gente y lucirse con nuestra desgracia. Sí, mira, bueno, si me permite responderte, es muy difícil empatizar o ponernos en el lugar de una persona que vive un sufrimiento tan profundo y entrañable como el de esta persona que acaba de mandar este comentario. Es muy difícil. Porque es una situación muy compleja que en este caso yo dividí, te digo, en un hexaedro de seis lados, ¿no? Para tratar de aproximarme a la situación de manera lejana, ¿no? Pero simplemente, mira, o sea, hay gente que distingue entre el dolor personal que experimentan las personas que desaparecen por relaciones con el narcotráfico y crimen organizado, otro dolor por las que desaparecen por razones accidentales y otro dolor por causas planeadas, cuando sin embargo es el mismo dolor y es profundo y difícil de comprender cuando tú no lo sufres y no lo vives. La madre de uno de mis amigos desaparecidos falleció al año. Uh-huh. Había cuenta que ella tenía 7, 8 hijos más. O sea, el sufrimiento del hijo desaparecido fue lo que causó su muerte. Por eso trato de entender hasta donde mi capacidad humana me lo permite el comentario que hace la persona que acaba de enviarte ese comentario, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil
para nosotros empatizar, o al menos para mí empatizar de manera entrañable en el sufrimiento que tiene la gente. Te digo, es indistinto independientemente de cuál sea la persona. Sí, pero... Y sí, a mí me tocó ahora, ¿cuál es la valía que yo veo en la ley? Ciertamente es una ley y desde el dolor esa ley no significa mucho o nada, pero sin embargo eso no existía hace 6 años, ¿ves? Y no estaba validada ni cobijada por organismos internacionales como la Cruz Roja y Derechos Humanos. Entiendo perfectamente bien lo que dice la persona que también el comentario, entiendo la desconfianza, ¿no? Pero hay que ver también el otro aspecto, ¿no? O sea, es una ley que si la empujamos desde nuestras pequeñas trincheras, muy modestas todas, ¿no? Apoyando a la gente que tiene o ha vivido esa experiencia, puede y debe dar frutos. Sí, Luis Fernando, pero creo que también podemos estar totalmente de acuerdo que el descreimiento y la desconfianza de los ciudadanos, no nada más al actuar de los políticos que no se encargan de diseñar las nuevas legislaturas, también los diputados están en el último lugar del crédito que se les pudieran ofrecer a las instituciones y a los personajes que son los que están en este momento decidiendo los rumbos del país. Están en último lugar de confianza, no, sí, me queda claro, según Mitofsky. Entonces, yo la verdad es que tal vez sería un poco más discreta en relación al optimismo que esta ley pudiera generar. Las leyes, desgraciadamente en este país, no son suficiente garantía y entendemos el dolor de esta madre y entendemos también el dolor de muchas familias, no nada más en La Laguna, sino en el país entero, en relación a sus desaparecidos. Sí, mire, yo pienso que ahí tenemos 2 opciones. Una es participar de ese descrédito que comentas, que es real y que está documentado estadísticamente desde muchos años en relación a nuestros políticos en general, que incluye diputados y autoridades gubernamentales. O la otra, ver esto como un resquicio pequeño, como un hálito de esperanza y de reconciliación por el cual hay que insistir de manera sistemática y metódica para que se cumpla, más allá de esas limitaciones. Yo me quedo con esta segunda opción, no solamente por ser la época, ¿verdad?, sino porque tenemos derecho a esa esperanza, Marcela, y tenemos derecho a construirla y a insistir en ella independientemente de la negatividad de nuestra clase política, que sistemáticamente nos niega la posibilidad de creer o de esperar. En ese sentido, yo insistiría, no estoy diciendo que sea la panacea ni la utopía realizada, pero ese es un resquicio por el cual hay que insistir, ¿no? Y aprovecho la fecha para reafirmar eso. Bien, bueno, eso hay un comentario, nada más, Luis Fernando, antes de despedirnos, porque es Lorenzo Hernández el que te dice: felicito a Luis Fernando, lo escucho en contextos y lo leo en Milenio, en su columna crítica, aguda y divertida cuando utiliza personajes de la vida política como la de hoy. Me gustaría conocer su opinión sobre el nuevo escándalo de Humberto Moreira, que vuelve a las 8 columnas con sus declaraciones contra su hermano y contra el PRI. ¿Por qué nadie le pone un estate quieto? Mira, bueno, precisamente quería evitar este tema, ¿no? Porque por el momento que estamos viviendo, pero ya opiné de esto precisamente en la columna que publiqué ayer y hoy, que se titula Santo Claus de Navidad, y en el que hablo un poco sobre ello. Yo tengo el análisis que yo hago sobre el caso Humberto es que está cada vez más cerrando el círculo que va a terminar por asfixiarlo de manera definitiva, ¿no? Cada vez está quedando más solo, cada vez se está desprendiendo más de las alianzas que lo han protegido a lo largo del tiempo. Yo sí creo, por ejemplo, que hay una ruptura importante entre él y su hermano, ¿no? Y que más tarde que temprano ni siquiera el fuero le va a ser suficiente para poder salvarse de un escrutinio exigente y estricto por parte de la sociedad en cuanto a las acusaciones que se han hecho de corrupción e impunidad a lo largo del tiempo, ¿no? Pero bueno, quisiera regresar nada más para cerrar con el tema del extraer de los desaparecidos. Agradezco mucho al radioescucha su llamada, su comentario y la generosidad de los mismos, ¿no? Pero sí, quisiera cerrar, que me permiten, Juan, Marcela,
con la reflexión en el sentido de, con esta reflexión en el sentido de que sí, ciertamente todo lo que dice Marcel es cierto, pero hay que darle un espacio porque es derecho propio, es un derecho humano, el derecho a la esperanza, a la resistencia, ¿verdad? Y a la construcción, por muy pequeña que ésta sea. Bien. Excelente, Luis Fernando. Pues muchas gracias. ¿Algún punto de contacto? Es Canecvin, es CANEKVIN. Agradezco mucho el espacio, el encuentro con ustedes, con los escuchas de cada viernes, y les deseo lo mejor de lo mejor a todos y cada uno de ustedes. Lo mismo para ti y tu familia, Fernando. Gracias, que estén muy, muy bien. Adiós.